Pero ahora pasamos a un tema muy importante, muy candente. Yo hablé de este tema recientemente a colación del Congreso Mundial de Neurorehabilitación, en el cual se habló de esto, que es la estimulación epidural de la médula espinal. La tesis de Diego va sobre la estimulación transcutánea, pero tiene un sentido que sea transcutánea, por lo que vamos a ver ahora. La estimulación epidural se hace en el espacio epidural y tiene pues su posible aplicación en lesiones medulares. Pero ¿en qué consiste, Diego, esta estimulación epidural? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esta estimulación? Sí, pues aquí volvemos al generador de patrones central. Con esta hipótesis de que este generador de patrones central existe, hay algunos grupos en Estados Unidos, en Austria principalmente, en Suiza también, que vieron la posibilidad de si este generador existe, cómo podemos estimularlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la forma de estimularlo eléctricamente era implantar un pequeño electrodo en el espacio epidural mediante una intervención quirúrgica y con un estimulador convencional, digamos, como Uh-huh. los que estamos acostumbrados, con otros parámetros, pero como los que estamos acostumbrados, producir una estimulación eléctrica para activar ese generador de patrones central. Uh-huh. Entonces, nada, empezaron a estudiar qué ocurría cuando se estimulaba con una corriente eléctrica y vieron que se producían movimientos rítmicos similares a los de dar un paso. Cuando el Uh-huh. paciente estaba tumbado en reposo, la pierna quería como dar un paso. Uh-huh. Previamente desgravitaban el miembro inferior, en unos Uh-huh. estudios desgravitaban, pero se producían como contracciones involuntarias porque el paciente no lo hacía voluntariamente y podía parecerse a la marcha, a un movimiento de Uh-huh. marcha. Entonces empezó a estudiar así, con electrodos implantados, y lo empezaron a combinar con entrenamiento de marcha, en tapiz rodante, con pedaleo, con Uh-huh. suspensión del peso parcial, y vieron que los pacientes mejoraban. Uh-huh. Aquí Y nada, hay un estudio muy importante respecto a este tema, que es el de Fabian Wagner del 2016, ya tiene unos años. Sí que antes de hablar de este estudio me gustaría preguntar a ti que has estado en contacto con un hospital con los parapléjicos, si este tipo de intervenciones o estimulaciones se están haciendo en España. no, a día de hoy, hasta donde yo sé, no están incluidas en la rutina clínica habitual. Todavía Se está en utiliza, investigación. sí, se utiliza la electroterapia, la electroestimulación, Mm, igual periférica, igual que a un paciente que se rompe un cruzado y tiene atrofia. Eso sí que se está utilizando para, para ganar fuerza, para ganar músculo, ujú. pero la estimulación espinal a día de hoy, como en un contexto clínico, hasta donde yo sé, quizás me puedo equivocar, no se está haciendo. Ujú. Muy bien, volvemos al estudio de Fabian Wagner, que yo creo que incluso ha resonado en los medios de comunicación. Esto creo que lo hablé con Maite Fernández Seco cuando la entrevisté para hablar de exoesqueletos y efectivamente, ¿no? Le preguntaba si creía que en las noticias se hablaba siempre de la estimulación, pero no del trabajo de rehabilitación después o concomitante que hay que hacer para trabajar esos circuitos que se están activando, ¿no? Entonces, este estudio fue muy sonado porque salen pacientes haciendo la rehabilitación de la marcha con la estimulación y claro, aquí siempre pueden aparecer preguntas, ¿no? ¿Esto se hace o es posible para lesiones incompletas, para completas? ¿Esto funciona siempre que el aparato que estimula esté encendido? ¿Qué pasa cuando lo apagas? Eh, ¿Qué se ha visto no solo en el estudio de Wagner, sino en otros? ¿Esto es una mera compensación, la estimulación epidural, o puede haber restauración, puede haber reentrenamiento cuando tú apagas el estimulador?
Muy bien, Javier. Esta sí que es la pregunta del millón. Esta sí que el que la responda se lleva el millón. Es muy buena pregunta porque no te la sabría responder. Sí es cierto que el estudio de Fabián lo hace y tuvo la repercusión que tuvo de salir en la prensa, es porque o todos los titulares eran: tres parapléjicos vuelven a caminar, gracias a un Sí. pequeño implante electrónico. Incluso un periódico tiene un vídeo muy ilustrativo de cómo hacen la terapia y demás. Si es cierto, yo tuve la oportunidad de visitar este laboratorio que está dirigido por el doctor Gregoire Courtin, y tuve la oportunidad de conocer al paciente que sale en el artículo. Este paciente es un lesionado medular completo, completo, ¿vale? Sí es cierto que no solo es estimulación espinal, sino que son años de entrenamiento. El paciente Años, años. un año mínimo, un año mínimo, un año de entrenamiento junto con la estimulación. 3 horas, es que mentirían los datos, pero era mucho, como Sí, 3 horas al día, algo intenso, intensivo, sí. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en ese paciente lesionado medular Asia A, cuando le evalúan después del año, puede realizar una contracción muscular del cuádriceps por encima de 3. Eso quiere Mm, decir que el músculo cuádriceps, que antes estaba a cero, que no podía moverlo, un lesionado medular Asia A completo, mm. puede realizar un movimiento en contra de la gravedad. ¿Es restauración? ¿Es compensación? No lo sé. No lo sé si hay axones que quedan intactos, aunque sea una lesión medular asia, y a base de entrenar, entrenar, entrenar y estimular, se despiertan, se Ujú, fortalecen, se hace... El concepto de la neuroplasticidad hoy está más que aceptado, y el que no lo quiera ver, ujú. pues no podemos hacer nada, esa Claro. batalla está perdida, pero la Ujú, neuroplasticidad existe. Hace unos años pues se podía dudar, pero claro. ahora se sabe. Lo que es cierto, que ese paciente vuelve a caminar, que no hay que quedarse con la prensa, que es muy sensacionalista y mucho clickbait, de Mm, que no es todo oro lo que reluce, pero es cierto que la pinta que tiene es muy buena. ujú. Ojalá, Diego, ojalá con otras terapias. sí. Perdona, es que se me va a olvidar esta pregunta. De hecho, no puedo, no es mía esta pregunta, sino que me la traslada una persona que no quiere revelar su nombre y me la traslada así como silenciosamente. eh, y lo has mencionado tú un poco, la idea es de que puede que las lesiones medulares completas, alguna no sea completa, ¿no? Y podría uno atreverse a decir que no existe ninguna lesión medular completa. ¿Tú crees que siempre hay algo? O sea, que no existe una lesión completa, como que todo se corta, o realmente sí que hay algunas lesiones en las que todo se corta. Esto es para mojarse, ¿eh? No sé, no me podría aventurar, no me podría aventurar. Sí es cierto que hay en pacientes que su asia cambia después del proceso rehabilitador. Y Mm, es que volvemos a lo mismo, pues es que a lo mejor en una fase aguda, por muchas pruebas que hagas, potenciales evocados, pruebas de imagen, no hay respuesta y no hay respuesta. Pero con el paso del tiempo, yo no sé si quedaban algún axón que mm. empieza a querer transmitir, si se está otra vía, no lo sé, no lo sé, no te lo sabría decir. Sí, sí, Porque sí. lo que te diga me lo invento, es que yo quiero pensar que no, quiero pensar que Claro. Ujú, ojalá, ojalá, ujú, ujú. pero no lo sé, no lo sé. Yo creo que la idea de que quizás hay lesiones completas que se catalogan como tal y quizás no lo son, yo creo que eso puede ser verdad. Ahora, que Puede ocurrir. o sea, luego hay lesiones y lesiones, ¿no? Hablando seguimos con Wagner, ¿no? Y el estudio, y no es una estimulación epidural al uso, sino que hablan de estimulación espacio-temporal, ¿no? Contraponiéndola a una estimulación continua.
¿Qué es esto de estimulación espaciotemporal y qué es curiosamente lo que caracteriza ese estudio que tiene además mucha documentación gráfica y que en alguna ocasión he visto que la compartías en alguna ponencia, creo? Eh, ¿Qué es esto de estimulación espaciotemporal y por qué es mejor que la continua? Lo que les diferencia a este grupo y todo el trabajo que llevan detrás, yo que tuve la suerte de poder visitar sus instalaciones, es que están en otra liga. Directamente Mm. están en otra liga, es Suiza, tendrán más financiación, mejores Mejor. investigadores, están totalmente en otra liga y, y tienen un equipo pues que cubre todo. Cubre la Mm. ciencia básica, han hecho estudios en ratas, han hecho estudios en monos, han hecho estudios de simulación informática Mm. y luego lo han pasado a pacientes. Ellos han desarrollado un electrodo epidural que en realidad no es un electrodo, sino que son 16 microelectrodos. ¿Vale? Es un electrodo que tú le Joder, implantas, pero son 16 canales independientes. claro. Ellos Mm. hicieron un estudio en pacientes sanos con resonancia magnética funcional de cuáles son las áreas de la médula que se activan en cada una de las fases de la marcha. ¿Vale? Vale. Eso es espacio temporal, porque van estimulando esos 16 microelectrodos, dependiendo de la fase de la marcha, el segmento que corresponde. ¿Vale? Entonces, por Claro. ejemplo, en una fase, el psoas, que Mm. tiene L1, L2, L3, Mm. ellos han visto que se activa en este determinado punto y esos electrodos se van activando en una secuencia determinada. Dependiendo de cuándo el paciente está andando, está en fase de apoyo, en fase de Claro. oscilación, el tibial anterior se activa al 40% de la fase de la marcha, pues ahí el microelectrodo de L3 se estimula. Mm. Es la diferencia a meter un electrodo que cubre el segmento L1, L2, L3, L4 y pum, Todo. pongo todo. Sino que aquí es según la fase de la marcha se van activando unos u otros, Mm. individualizado. Eso es todo el trabajo que llevan detrás de simulaciones, modelos informáticos, modelos predictivos, Mm. ver que es un trabajo pues, que no todo el mundo puede hacer, no está lamentablemente no está en querer. Claro. No, a mí me resultó impactante verlo y en este congreso de neurorehabilitación que pude seguir online, pues creo que era Eden Ibaklini la que presentó estos resultados. Creo que también Surko Suekadar, creo que también habló de este estudio, ¿no? Y realmente era impactante ver en vivo, ¿no? Cómo según estaba caminando el paciente, ¿no? Los electrodos iban ahí. Es una pasada, ¿no? Lo que uno Sí. piensa es, bueno, ¿esto cuándo llegarán a mis pacientes que veo todos los días, ¿no? De mis pacientes lesionados medulares, quien trabaje sobre todo con ellos, ¿no? Y sí que da una sensación de futuro, de esperanza, pero parece muy lejano todavía. Sí, sí, en realidad es una fase muy temprana, Mm. pero bueno, eh, ahora todo parece que va más rápido y ojalá se pueda ver pronto en la clínica. Ujú. Pero sí, la verdad que impacta mucho. Yo cuando estuve allí tenían un paciente que iba ese día a recibir la estimulación y es que ves la progresión de que el paciente empieza a caminar en paralelas, muy inestable, marcha muy poco funcional, que dices, no me lo creo. Mm. Y cuando ha dado 2 o 3 pasadas, acaba andando sin necesidad de ayuda, él Claro. solo. Mm. Que sí, que tiene soporte del peso parcial, tiene un arnés, pero es que estamos hablando de un lesionado medular completo. Sí, total. Es que solo tienen control de tronco. Ujú. Entonces, bueno, la verdad que ojalá se pueda poner en clínica para Ujú. todos los y tener acceso a todos los pacientes.